Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo de charlas de este semestre. Presento a Juan Ignacio Baiza, que es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de postítulo en Francia bajo la dirección de Jean Prouvé. Fue director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile por 3 periodos consecutivos. Actualmente es profesor titular de la misma institución y miembro de la oficina Baizas y del Río Arquitectos, donde es coautor de obras como el Museo Interactivo Mirador, el conjunto habitacional Puertas de la Reina y el edificio Prolam. Es investigador del proyecto Fondef Diseño de Vivienda por Envolvente y premio Fermín Vivaceta 2006 del Colegio de Arquitectos de Chile. Le dejo con ustedes a Juan Ignacio Baiza y le agradezco de antemano su presencia en nuestra escuela. El Museo Interactivo Mirador parte como un proyecto de la Fundación Tiempos Nuevos, que en esa época dirigía Marcita Larrechea, la señora del presidente Pérez, y que pretende hacer en Chile un museo que existe en otros países, que son estos museos que muestran como fenómenos que son los que de alguna manera configuran al mundo, y los presentan a los niños, a los adultos, etc. De modo que estas personas interactúan con algunas instalaciones y ven qué significa estos fenómenos, cómo suceden, qué estructura tienen, etc. Entonces, a ver, cuando se habla de arquitectura infantil o de arquitectura para los niños, en este caso son niños con un cierto entendimiento, ¿no es cierto? Yo diría que van entre los 6 y los 12 años. Nosotros lo tomamos como unas personas inteligentes, o sea, como unas personas con un cerebro ya desarrollado. El cerebro en su parte cuantitativa ya a los 10 años está completo. Incluso después de eso hay una etapa que dura la adolescencia que es más bien de poda. Hay una serie de circuitos neuronales que se van eliminando, porque los niños son muy dispersos por eso, porque todo les interesa, todo les parece igual, todo eso yo. Y el cerebro se va acomodando desde los 10 años para adelante. Entonces, estas personas son personas inteligentes. Lo digo por lo siguiente, porque hay como unas ciertas modas de infantilismo que fueron comerciales, ¿no es cierto? Hay empresas como Hello Kitty o como Fisher Price o qué sé yo, que son empresas que crearon un mundo infantil que era como una caricatura del mundo real. Antes, cuando yo era chico, que hace muchos años que era chico, no existía eso. O sea, los juguetes eran o bien reducciones del mundo real, o sea, un autito era un auto grande que se achicaba, o bien aparatos ingeniosos que enseñaban cosas. Pero no existía esta cosa, este mundo como de los disfraces de florcitas, etc. Y cuando nosotros comenzamos a hacer el museo, nos tocó ir a visitar varios de estos museos en otras partes, y nos llamó la atención el Exploratorium de San Francisco, en Estados Unidos, que en el fondo eran los galpones antiguos que habían sido de una exposición internacional, unos galpones que estaban revestidos como con una fachada neoclásica, pero que adentro eran los galpones, y que las instalaciones las hacían ahí mismo. O sea, si había una instalación para ver, por ejemplo, la fuerza centrífuga y una persona se paraba en un disco que giraba, qué sé yo, este aparato lo construían ahí mismo. Y había una zona vidriada donde las personas estaban construyendo estos aparatos. Entonces, eran unas instalaciones que mostraban todo lo que eran, que en ese sentido eran próximas, eran inteligibles, absolutamente inteligibles. Eran como lo opuesto a una máquina expendedora de bebida, que uno aprieta un botón y, oh misterio, sale una bebida. Aquí era como lo contrario, era lo no misterioso. Y nos gustó ese modo de ser de estas instalaciones. Luego fuimos al Papalote de Ciudad de México, que si bien es un edificio respetable, es de Barragán, el ambiente era absolutamente opuesto.
todo estaba pintado con florcitas y con colores chillones y qué sé yo, y los niños corrían de un lado al otro y cero concentración en las instalaciones. Era el mundo opuesto a lo que nosotros pensábamos que tenía que ser. Bueno, de algún modo un museo, he dicho esto, digamos, de todos modos tenemos que hacer un museo, que era este edificio. Un museo que normalmente consiste, ¿no es cierto?, en un recorrido y un contenido. Uno recorre un edificio y va teniendo salas o espacios donde aparecen, en este caso, estas instalaciones. Ese recorrido exige un desarrollo. Exige un desarrollo que es una longitud. Y normalmente los museos encuentran fórmulas, ¿no es cierto?, fórmulas geométricas, si uno quiere, de tratar con esa longitud. Porque si uno lo pusiera en el largo, a lo mejor un museo puede tener 1 kilómetro de largo, ¿no es cierto? A ver, yo he visitado museos grandes, como por ejemplo el Antropológico de Ciudad de México, en que uno ya en un día logra ver, no sé, 1/5 de la exposición. Y son recorridos larguísimos, ¿no? Al final termina agotado. Entonces, viendo cómo se compactan esos recorridos para transformarlos en un edificio, me pareció que había dos fórmulas interesantes. Una era una espiral, ¿no es cierto?, que puede ser redonda, cuadrada, y lo otro era un zigzag, ¿no es cierto? Son dos modos de agarrar un recorrido y compactarlo, que están representados por obras, de verdad, ¿no es cierto? Está el Museo Limitado de Le Corbusier, del cual, digamos, como objeto completo es solamente un proyecto, pero que ha sido construido parcialmente. Hay uno en Tokio, que es el Museo de Arte Occidental de Tokio, pero que en realidad es solamente la primera vuelta, entonces no alcanza a distinguirse esta espiral, nunca se quedó creciendo, por decirte. Siempre quedó en el centro. Es bastante bonito porque usa las tácticas de este proyecto, que está mostrado ahí. El centro que se separa del suelo, que no entra por debajo, llega a un volumen central, ahí emerge y empieza a circular por esta sala, pero solamente da una vuelta. Y después hay otro en Chandigarh y hay otro en Ahmedabad, también reducido, nunca se construyó en una magnitud mayor. Y por el otro lado está Libeskind, ¿no es cierto?, el Museo del Holocausto en Berlín, que usa esta otra estrategia, ¿no es cierto?, del metro carpintero, del zigzag. Y en este caso optamos por este camino, principalmente por una cosa, porque una de las cosas que nos llamó la atención en el Museo Antropológico era que de Ciudad de México, como digo, que era una visita larguísima, y que de repente uno tenía que descansar, salir al exterior, ¿no? Y uno se las arreglaba para salir a algún patio, a conversar un rato y después volvía a entrar al museo. Y el museo en espiral, el museo compactado, no tiene esa condición. En cambio, el zigzag nos permite continuamente ir teniendo contacto con el exterior. Ahora, volviendo al tema de lo que proponen estos museos, que podríamos asociarlo con el descubrimiento. Una persona que no conoce un fenómeno descubre cómo funciona esto. Una persona que nunca le han explicado algo sobre la gravedad descubre qué es lo que significa, qué significa una aceleración o otro fenómeno físico. Entonces, bueno, se planteó, quizás es un poco retórico lo que voy a decir, pero fue lo que le dio el espíritu al museo. ¿Qué se puede descubrir de la arquitectura? Porque en algún momento dijimos, mira, hagamos un museo que muestra la construcción. Entonces uno descubre cómo está construido un edificio.
Sí, pero eso no es arquitectura, eso pertenece al mundo de la construcción, no a lo de la arquitectura. Entonces, se me ocurrió que unos temas claves en la arquitectura, uno podría saber que casi todas las parcialidades de la arquitectura se desarrolla entre dos extremos, ¿cierto? El extremo del laberinto, que es el espacio que se va descubriendo poco a poco, a medida que uno lo recorre, casi uno requiere una guía para poder salir, para poder continuar, digamos, y poder salir del laberinto, que no se sabe lo que sucede al otro lado del muro, y que una parte importante de nuestro espacio que habitamos son así. O sea, uno habita un departamento y no sabe que lo que hay al otro lado del muro del comedor. Hay otro señor que a lo mejor está en el baño, no tengo idea, pero no se sabe. Entonces uno habita un mundo bastante laberíntico. Y en el extremo opuesto de la espacialidad de la arquitectura está la basílica, ¿no? Que sería el gran espacio que uno lo reconoce entero de una sola vez, y cuya gracia, por decir, son sus dimensiones, sus proporciones, su luz, etc. Entonces dijimos, mira, desarrollamos este museo que de alguna manera revela estos dos extremos. No había pasado, bueno, era un poco este diapo. Y entonces aparece esta planta que por un lado tiene este zigzag que va ordenando los espacios y que va generando en los encuentros entre un volumen y el otro. Si ustedes se fijan, son puros volúmenes rectangulares, pero se intersectan unos con otros. Ahí va generando unas situaciones espaciales bastante curiosas, bastante laberínticas, uno tiende a perderse. Y por otro lado tiene una nave central, ¿no es cierto?, que uno al entrar al museo la ve completa, que sería esa dimensión como basilical. Y ahora, cabe decir que este museo está instalado en un parque, el Parque Brasil, que el proyecto del museo está ubicado en esa zona, que el resto de todo el parque y de todas las instalaciones son un proyecto de Gonzalo Mardones, y nosotros trabajamos, digamos, en forma coordinada con la oficina de Gonzalo, y nos hicimos cargo solamente de este edificio, que respondía, entre otras cosas, a una plaza circular, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenía esa fachada. Nosotros respondimos prácticamente en forma literal, digamos, haciendo una fachada con la curva de la plaza. Tratándose de la planta, bueno, esta es una de las dimensiones de la planta, un museo en un parque. El parque está en una ciudad que además tiene unos lugares importantes en ese sector. La Fundación Tiempos Nuevos, asesorada por algunas oficinas de arquitectura, eligieron este terreno, esta concesión del Parque Brasil, para poder vitalizar este barrio, ¿no? La verdad no tuvo gran efecto, porque al final se rodeó de rejas, ¿no? Pero desde que nosotros hicimos el museo, que hemos peleado para que este museo se abra y se conecte a la ciudad, porque en este momento está bastante desconectado, casi que uno tiene que llegar en taxi al museo, porque no hay cómo llegar, uno a pie prácticamente se pierde. Y sin embargo, si ustedes se fijan, el museo está instalado muy cerca del cruce departamental con Vicuña Maquena, donde hay una estación de metro, está el San Santiago, es una estación del San Santiago, está el mall, está el Estadio Monumental del Colo-Colo, está la Universidad Católica, el campus de la Universidad Católica, y en realidad ese espacio, que es un espacio perdido, ocupado por una estación de servicio, debería ser una plaza urbana, ¿no es cierto?, llena de vida, porque está conectado a elementos súper importantes de la ciudad.
¿ah? Mira, hemos peleado hasta lo indecible con las distintas municipalidades que se juntan aquí, desgraciadamente no es una sola, son tres, y en algún momento hemos tenido luces de que se va a hacer algo, pero nunca ha resultado. Incluso hemos presentado proyectos de cómo trabajar con las vías, con las ciclovías, etcétera, de modo que este museo quedara conectado, ¿no es cierto?, a esa red. Lo digo porque siempre parte de la planta, cuando estamos hablando de la planta de arquitectura, ¿no es cierto?, es que no es de un edificio en sí, de un interior en sí, sino que se conecta con un sitio y se conecta con la ciudad. Y la ciudad es la resultante de todas estas cosas, por lo tanto no podemos dejar de preocuparnos de ella, aunque estemos haciendo el kiosco del diario, digamos, no por la dimensión del edificio deja de ser importante. Bueno, aparecen en el proyecto distintas dimensiones, ¿no es cierto?, del proyecto. Yo diría, estas tres, ritmo, vacío y luz, son bien importantes en la arquitectura. La arquitectura trabaja con el ritmo continuamente, ¿no es cierto?, porque uno va circulando por ella y van apareciendo cosas, y así como eventualmente eso se transforma en una columnata y se puede transformar en una serie de sitios o se puede transformar en una serie de árboles, continuamente estamos trabajando con el ritmo, tanto yo diría como en la música, ¿ah? Desde luego se trabaja con el vacío, más que con el lleno. El lleno es casi un modo de producir el vacío, y con la luz, desde luego. ¿Cómo organizamos esto? Bueno, aparece este ritmo, ¿no es cierto?, que está dado por estos volúmenes rectangulares. Volúmenes rectangulares que pueden recorrerse en forma, perdón, que se me salta en forma, diríamos, laberíntica, ¿no es cierto?, en forma continua, y que corresponden en la realidad a visitas guiadas, ¿no es cierto? Todos los colegios de Chile vienen eventualmente al museo y los toman los guías del museo y los llevan a través del recorrido. Entonces nosotros dijimos, mira, esa visita guiada va recorriendo todo. Aquí hay unas situaciones bien laberínticas, uno puede pasar de este volumen al otro, después vamos a ver un poco más el espacio, ¿ah? Y luego sucede lo mismo acá, luego sucede lo mismo acá, este primer piso, luego acá al final uno sube por una rampa y va haciendo en el segundo piso el mismo recorrido, pero esta vez se va conectando a través de puentes, ¿ah? Hasta que llega acá. En este momento, cuando nosotros hicimos el museo, esto era vacío y baja por la rampa, y actualmente es otra sala, pero bueno, son detalles. Entonces aparecen estas situaciones que un poco se ven en esta maqueta transparente que fue hecha para la Bienal del 2002, en que se explican un poco estas situaciones, en que por ejemplo, la intersección entre este volumen y este otro volumen, en la planta predominan los muros de este volumen, ¿no es cierto?, pero en el cielo raso predominan los muros de este volumen. Se producen esos desplazamientos que de algún modo le dan esta complejidad que yo quería al espacio, como que uno se mete ahí y queda un poco perdido, un poco como diciendo, mira, cómo este edificio se desintegra, ¿ah? Bueno, uno de los elementos que también era importante, me aparto de esta situación, perdón, déjame volver atrás que quería explicar. Bueno, está por un lado esa situación, y por otro lado está este volumen, ¿no es cierto?, que es vacío, que está cruzado por puentes. En el segundo nivel, este volumen se cruza por unos puentes, de modo que cuando uno entra, el vacío lo ve entero. Entonces está esta situación, que es la de los recorridos guiados, etcétera, que pertenecería a este mundo laberíntico, ¿no es cierto? Y esta otra circulación, que es para una persona que viene por su cuenta y que a lo mejor ha venido antes y quiere ver una instalación nueva que hicieron, naturalmente no tiene que hacer todo el recorrido
laberíntico, entre comillas, sino que se va directamente a su instalación. Ahora, ahí también cabe decir lo siguiente: en general, la arquitectura no obliga, la arquitectura propone un uso. A ver, hay unas arquitecturas que obligan, ¿no es cierto? La arquitectura de las cárceles obliga. En cierto modo, la de los hospitales también tiene como restricciones y obliga, ¿no es cierto? O por lo menos impide. En cambio, la arquitectura pública en general es libre. Entonces, la intersección de estos dos modos, ¿no es cierto?, del modo laberíntico y del modo basilical, dan la libertad para que uno haga un recorrido de una u otra manera. Y no solo eso, sino que por las dimensiones del museo además hay otros elementos. Hay puentes, ¿no es cierto?, que permiten conectar los volúmenes del segundo nivel entre sí. Y hay puertas abajo conectadas a patios que permiten hacer lo mismo en el primer nivel. Entonces hay una serie de otros grados de libertad que se fueron agregando al proyecto, diciendo, mira, por las dimensiones del proyecto necesitamos que una persona no se sienta demasiado constreñida a ciertos comportamientos, sino que tenga una cierta libertad. Bueno, otros temas puntuales, el acceso, ¿no es cierto? El acceso tenía que ser un acceso que eventualmente acoge un colegio, en que eventualmente tienen que, no tengo idea, certificar que vienen de tal colegio, por lo tanto los niños quedan esperando. Eso lo veíamos en todos los museos que visitamos, no era un invento nuestro. Entonces decidimos hacer como este gran alero que permite por lo menos estar guarecidos de la lluvia o del extremo sol. Consideraciones, a ver, hay consideraciones secundarias que son de los niños, ¿no es cierto? Barandas para niños, baños para niños, pero eso no solo está en este edificio, está en cualquier edificio público grande. Y aquí vemos, por ejemplo, una vista de esta nave central, en que uno entra y la ve completa y va viendo además todos los espacios que dan a ella, todas las salas que son abiertas. Aquí están estas situaciones que se producen en la intersección de los volúmenes. Otros detalles, pero voy a ir más rápido porque si no, yo creo que ya estoy más o menos en el tiempo, ¿no es cierto? Es que quiero solamente llegar a otro tema, que es este tema, que siempre, de algún modo, en la arquitectura hay que considerarlo. Porque en el fondo la arquitectura es una construcción sublimada, pero es una construcción, no puede dejar de serlo. Entonces los temas constructivos no es una cosa que uno le agregue a la arquitectura, sino que están en su origen. Entonces un par de cosas en relación a la construcción. Y cuando hablo de construcción no hablo solamente como de la técnica de los materiales, sino que más bien que cada arquitecto y cada oficina de arquitectura va de alguna manera generando una fórmula que son de forma y de construcción. A ver, Le Corbusier tenía sus 5 principios, que eran eso, y él lo llama principios de la arquitectura, un término que les queda súper grande, pero en realidad eran fórmulas constructivas. Mira, yo voy a hacer una ventana horizontal, ¿por qué? Porque el hormigón me la permite, y porque la ventana ya no tiene que ser constreñida, digamos, como en estos edificios, a un tajo mínimo en un muro que es estructural, sino que puede ser larga. Ya. Bueno, dentro de esa fórmula, una de las cosas que nosotros hemos trabajado en la oficina es el tema de los cielos rasos, ¿no es cierto? Lo que uno ve. Si ustedes se fijan, normalmente lo que uno ve de la forma de un recinto lo ve en el cielo, no lo ve en el suelo. El suelo está todo ocupado por personas, por muebles, el cielo nunca está ocupado. Entonces, yo sé que esta pieza es rectangular, sobre todo porque estoy mirando el cielo. Porque si me cortaran el cielo y hubiera solamente abajo, a lo mejor podría ser una pieza circular y no me daría cuenta. Entonces, para nosotros, de algún modo, tiene importancia el tema de los cielos. Ese tema nació de muchas cosas, pero entre otras cosas de una observación que me tocó ir a la catedral de Castro en Chiloé, ¿no es cierto?, de haber sido el año 80 o 79, y quedé como sorprendido por estos cielos góticos de madera, ¿no?, que son como una imitación. ¿Qué valor puede tener una imitación de hacer un cielo gótico que era en piedra de madera? Pero si uno los mira en un detalle,
¿no es cierto?, tienen una capacidad de forma fantástica, ¿no? Porque pueden dar curvas con las tablas, ¿no es cierto?, pueden ir generando una riqueza, especialmente en los cielos, en ese caso. Y yo lo apliqué en esta casa, una casa que es del año 80, en que dije, mira, es una casa compleja, es una casa grande, arriba en la dehesa, como 300 metros cuadrados, que tenía muchos recintos, escritorio, living, qué sé yo. Y dije, mira, pero que el cielo sea uno solo, es un solo manto que se va desintegrando en curva, ¿ah? Un poco usando esta capacidad de las maderas. Y de alguna manera eso fue usado, ¿no es cierto?, como una fórmula constructiva espacial en el MIM. De modo que los cielos son un gran manto que va cubriendo estos volúmenes rectangulares y que produce unas continuidades y permite que uno tenga la noción de forma que por un lado crean espacios compactos dentro de cada sala y por otro lado le van dando una unidad a la totalidad del edificio. Ahora, eso exigió geometrías complejas, ¿ah? Y quizá esto es bueno recalcarlo, especialmente en una escuela de arquitectura, que algo un poco se ha perdido. Ha sido por un lado facilitado, quizás demasiado por la computación, pero se ha perdido como concepto, ¿ah? Por ejemplo, todo el cielo del MIM pudo ser construido porque son formas geométricas definidas, ¿ah? El techo del volumen central es una sección de cono. Y los cielos de los volúmenes laterales de las salas son secciones de cilindro. Y hay unas tangencias entre ese cono y esos mantos cilíndricos que tuvieron que ser súper bien controladas y bien trazadas en el espacio. Y esto generó una cosa que podría dar para otras 3 charlas, ¿no es cierto?, una serie de sistemas de trazado constructivo, de modo de garantizar que estas curvas fueran continuas, ¿no? Porque hacer un manto continuo y después encontrarse con que las curvas se quiebran en algunos puntos o no tienen leyes claras, digamos, hubiera redundado en un edificio más bien amorfo. Entonces, en este caso fue importante, muy importante en el edificio el desarrollo de la forma de esos cielos en base a mantos de cono y a mantos de cilindro. Y una última cosa en relación a lo constructivo, que una de las cosas importantes en este museo y quizás muchos otros, pero especialmente en esto, era el tema del funcionamiento. Por lo tanto, las plantas tuvieron que desarrollarse mucho, las plantas de piso y las plantas de suelo. ¿Por qué? Porque si uno ve la planta de cielo, si uno ve la planta de piso, que es esta, del primer piso, se da cuenta de que tiene una serie de líneas. Y esas líneas son funcionales. A ver, hay un perímetro de toda la sala, que es una canaleta tapada con unas planchas de acero, que permite llevar instalaciones de agua, de desagüe, de electricidad, de fuerza, de fuerzas débiles, de aire comprimido, de todo lo que uno necesite para hacer una determinada instalación. ¿Ah? Y por otro lado, hay una serie de líneas que son las que ven ustedes ahí, que son instalaciones eléctricas. Electricidad puede sacar en cualquier parte de este suelo. Esas instalaciones eléctricas cada 2 metros tienen una tapa y adentro tienen una toma eléctrica, de corrientes débiles y de corrientes fuertes. Y en el cielo sucede algo similar. Esta es una planta de cielo del segundo piso, que hay líneas que son instalaciones de iluminación o de electricidad, hay otras líneas que son ganchos para colgar cosas, hay otras líneas que son de aire acondicionado. Aquí uno ve un poco, ¿no es cierto?, la generación de esas líneas. Hay unas que son rieles eléctricos, hay otras que son, como digo, inyecciones de aire
y ganchos para poder colgar que van metidos en estas franjas negras. Y bueno, y hay tajos que permiten luz. De la luz del museo, de nuevo, nos queda un poco corto el tiempo para hablar, porque había como varias condiciones luminosas. Una que era la penumbra, que era fundamental en estos museos. Otro que era, pero una penumbra controlada, en el sentido de que siempre hay suficiente luz como para moverse. Otra cosa que es la iluminación de los artefactos, que incluso había museos en el mundo que eran oscuros, que era la oscuridad absoluta, y solamente había la luz de las instalaciones. No nos pareció adecuado eso, más que nosotros estábamos haciendo arquitectura, y la arquitectura uno quiere que se vea, o sea, si es que la arquitectura entra en el juego, tiene que verse, ¿cierto? Bueno, yo diría que eso es, porque los otros son, claro, temas constructivos que fueron interesantes y que, no sé, entre otras cosas, por ejemplo, se diseñó un sistema de muro cortina para poder hacer uno de los volúmenes que tenía que ser un volumen luminoso. Ese volumen, que es el volumen del taller, tenía que ser luminoso. Todos los otros tienen muros perforados que permiten una penumbra. Ese no. Ese se diseñó un sistema, como digo, de muro cortina con paneles de cobre y de vidrio y que permitía hacer esa construcción. Sí, yo diría que ya estamos pasados el tiempo, pero vamos a ver. Muy bien, no sé si buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Ernesto, Albert. Mi presentación parte de una investigación que lleva un cierto tiempo, que ha ido avanzado a gotera, dependiendo de las fuentes de archivo que se van encontrando, y que es como esa investigación que siempre está presente detrás de todas las otras que uno está metido. Lo que voy a presentar acá es una parte entre el archivo y sobre todo un poco la convocatoria, presentar un ejercicio de generación de la planta en un proyecto que puede parecer anómalo dentro de la carrera de un arquitecto, dentro de la disciplina, como puede ser generar una versión, no sé si decir deformada, pero una versión análoga de todo el territorio nacional. El proyecto en cuestión, Chile en miniatura, posteriormente conocido como Mundo Mágico. Yo no voy a centrar en esa etapa, voy a que define los 80, comienzos de los 90, ya cuando empiezan los problemas económicos, ¿no?, del propio recinto, sino que me voy a centrar en la primera etapa, la generación, la gestación del proyecto, en los arquitectos Jorge Swimbor Pereira y Álvaro Pedraza, que es una oficina que principalmente Jorge Swimbor, ¿no?, es de una tradición más bien modernista, en los 60, socio de Sergio Larraín, García Moreno, y que empezó una oficina con Álvaro Pedraza después de tener una trayectoria bastante exitosa, no solamente haciendo residencia, sino que haciendo los primeros caracoles en Chile, que es uno de los aspectos importantes dentro de los negocios inmobiliarios que tenía Sergio Larraín, y que dentro de los cuales sobre todo Jorge Swimbor tuvo una participación directa. Y por otro lado, Amaya Irarrázaval, la experta en patrimonio, y que en ese momento es una arquitecta muy jovencita que estuvo a cargo, ¿no?, de todo lo que es la puesta en obra y sobre todo la construcción de las maquetas que se llevaron a cabo para este proyecto. ¿Cuál era el encargo? Es una de las condiciones que para mí son importantes a la hora de poder entender la generación de la planta. El año 81, en julio 81, se entra la municipalidad en ese entonces, Pudahuel, ahora forma parte de la municipalidad de Lo Prado, le dan una concesión originalmente de 15 años a la Sociedad Administradora de Parque Atracciones Limitada, que es la forma jurídica que tomó Gerardo Atiaga, que es el director de Fantasilandia, para tener esta concesión, 12 hectáreas al costado, ¿no?, de la estación. En ese momento, el punto importante dentro del proyecto del metro, la estación Pajarito, y
que quedaba justamente al norte, ¿no?, de la ruta 68. El destino, un parque de recreación, y dentro de los puntos que se justificaba esta concesión era, primero que nada, y esto forma parte, ¿no?, de la declaración del propio municipio en ese entonces, la necesidad imperiosa de crear una importante área verde en el sector para la salud de los habitantes, como también para mantener un equilibrio ecológico del área y presentar un adecuado marco escénico, que es una cosa para mí, yo subrayo, un marco escénico al visitante nacional extranjero, que deben recorrer la ruta adyacente para ingresar a abandonar la ciudad. El proyecto en sí se ofrecía, primero que nada, desde su ubicación, una especie de exposición abierta, un museo abierto, no solamente tanto para chilenos, sobre todo niños, y también para extranjeros, que replicando este sistema que tenían estos minimundos en Europa, que gente que tiene poco tiempo, que está en una residencia corta en el país, pueda ver todo el país en unas cuantas horas y no tener que recorrer todo el país, ¿no? Y una de las cosas importantes que tenía esta concesión, que está esto, que tenía que ser similar a otras partes, el proyecto que enfrenta Pedraza Swinburne es bastante complejo, ¿no?, porque no había ningún referente en Chile, eso tuvo que hacer una serie de viajes, y que partía desde una motivación justamente el dueño de Fantasilandia, de Arteaga, de Gerardo Arteaga, que eran unos recuerdos de infancia cuando con sus padres había recorrido Europa y había conocido sobre todo los minimundos que están en Austria y el minimundo italiano, y que de ahí quedó una especie de obsesión, ¿no?, una obsesión de niño de construir esta reproducción de Chile a escala 1:25, que es la escala que tenía todos los proyectos que estaban dispuestos en estas 2 hectáreas, que hay que decir que se construyeron solamente la primera etapa, que son casi 500 metros de longitud del proyecto. Y una de las cosas también que van a ser prioritarias dentro de las condiciones de proyecto es que era cerrado, ¿no? Era un espacio público, pero pago, y que de ciertas maneras mitigar una condición que podía ser dañina, sobre todo una municipalidad, o una comuna, perdón, con tantas necesidades sociales como en ese momento era Pudahuel, era que el concesionario se comprometía que todos los meses entregaba una serie de entradas destinadas para visitas de colegios, pero también centros de madres, junta de vecinos, etcétera, ¿no? Una especie como de acuerdo, ¿no?, para revertir una concesión que ya en sí era extraño. La concesión, o sea, en el plan regulador es un área verde, pero que es un área verde pago. Y las tarifas las definía el concesionario, pero es una cosa importante, tenía que considerar el acceso a grandes masas de público para la definición de los precios, como también para niños. La ministra de Educación en ese entonces, Mónica Madariaga, había declarado, ¿no?, que este proyecto, ella estuvo en la inauguración, era un instrumento auxiliar de la educación, era parte dentro de, por lo tanto, los programas de educación, de formación de un niño en los años 80, era pasar por este parque temático, y dentro de los cuales dentro de los objetivos que establecía el ministerio y que van a ser compartidos por el equipo de arquitectos y el equipo justamente los intereses de Arteaga, estaba en que este museo tendría que ser una representación, un recorte de las principales obras de interés patrimonial, industrial, ingenieril, agrícola, geográfico. En el discurso de inauguración, Mónica Madariaga recalca, ¿no?, este punto, que el proyecto tenía que ser explícito en un conocimiento del territorio chileno, sobre todo para que los niños y posteriormente los jóvenes chilenos pudieran conocer los recursos de Chile. Y esto es un punto importante porque la visión que se ofrece, ¿no?, de Chile en miniatura es un recorte, una selección que da cuenta de todavía una economía que está en proceso de transformación importante. Estamos hablando de un proyecto que comienza el año 81 a gestarse, y
el mundo que está reflejando todavía una economía, podemos decir, uno de los últimos sueños de una economía de sustitución de las exportaciones, donde todavía un mundo en que Chile está apuntando a mayores industrias, etcétera, etcétera, y que justamente estaba siendo desmantelado en ese mismo instante. Aparte, había una serie de elementos de movimiento, sonido, etcétera, que estaban considerados dentro de esta versión en miniatura, a escala, de Chile. El recorrido acá va a tener un rol importante. Estaba pensado para distintas velocidades, un recorrido rápido que incorporaba un ferrocarril y también una serie de caminos que implicaban distintas velocidades dependiendo de los tiempos de visita. Posteriormente, a lo mejor algunos de ustedes conocerán más bien lo que fue la segunda etapa de Chile Miniatura, cuando empezó a convertirse más bien en un parque temático. El proyecto económico no empezó a funcionar mal, empezaron a haber tensión entre la municipalidad de Los Prados y justamente Fantasilandia a partir del año 87, principalmente porque el proyecto nunca logró completar con la construcción de las hectáreas. Se prometió construir una serie de forestaciones que nunca se hicieron, la calidad del cerramiento tampoco se hizo, y desde el año 87 empezó a haber ya tempranamente un problema entre las autoridades y este proyecto, que rápidamente empezó a indicar su obsolescencia. Las imágenes que tengo acá son del archivo personal de Jorge Swinburne. Son imágenes que recibió, aparte de las imágenes que recibió de Arteaga, que son las ideas de las cuales él tenía. O sea, el proyecto nace principalmente de estas imágenes que dan cuenta minimundos en Austria, Alemania e Italia, donde lo importante siempre era esta relación. Todas estas maquetas son de plástico, un material que fue probado en Chile con una duración bastante difícil, ¿no? Hay una condición material que tenía Chile Miniatura, que estaba dado por justamente que el plástico que justamente construía todos estos modelos en Europa no funcionaba con primero dos condiciones: las condiciones que daba el exceso de radiación que tiene nuestra zona central, pero al mismo tiempo todos los ferrocarriles en miniaturas que tenía el proyecto empezaron rápidamente a echarse a perder, a dejar de funcionar por justamente las condiciones que tiene el terreno, que en ese momento, el 80, era todavía más exacerbado, que estaba rodeado de terrenos agrícolas, y sobre todo el viento, como que sabe, en Santiago en las tardes fueron empezando a hacer obsolecer muchos de los mecanismos que están pensados. Pero este era el proyecto. La idea era generar un parque donde los recorridos fueran mostrando distintas partes del mundo, y el caso bien excepcional del caso chileno es que, a diferencia de los casos europeos, aquí el paisaje tiene un rol fundamental, estructural para el proyecto. En el caso europeo no era tanto, los paisajes eran un tratamiento más bien genérico, que no buscaba reproducir exactamente algo, hitos no geográficos, y vamos a ver que en el caso de la propuesta de Swinburne, Pedraza y Larrazábal, vamos a ver que sí lo tiene. El proyecto se encuentra acá, en la línea segmentada encontramos la ubicación de la maqueta, ¿no? 1.25, que no es una representación literal, ¿no? del país, y esta es la primera selección que estableció la oficina. La intendencia en ese momento, la intendente metropolitana tuvo una injerencia directa. De hecho, le pidió muchos permisos a todas las instituciones para hacer el levantamiento de plano. En principio era bastante ambicioso, tenía más de 80 modelos a escala, entre hitos geográficos, edificios de arquitectura, obras de ingeniería, etcétera, etcétera. En amarillo aparecen las que finalmente se construyeron, en la otra aparecen las que fueron dejadas de lado, principalmente por temas presupuestarios. O sea, el proyecto originalmente era mucho más denso de lo que fue en realidad, y acá en este esquema, en amarillo lo que se construyó, en gris lo que se dejó de lado, la diferenciación entre la primera propuesta y lo que finalmente se terminó construyendo en términos de género, o sea, de
de destino de los edificios que tenía. Una de las cosas interesantes es que la visión, solamente la visión personal, ¿no?, de Swinburne aquí es bastante fuerte. Un arquitecto que tenía un conocimiento, ¿no?, bastante amplio, sobre todo del macizo de los Andes, un descendiente, ¿no?, de uno de los importantes pintores de paisaje, ¿no?, que tuvimos en Chile a comienzos del siglo XX, y que esto se traduce en una visión de que la geografía empieza a primar cada vez más. El proyecto original tenía cosas bien interesantes, que las universidades están todas representadas, ¿no? El proyecto finalmente no termina siendo, empiezan a tener muy pocas universidades que empiezan a ser representadas, igual como muchos edificios patrimoniales que empiezan a dejar de lado. Este es un esquema que muestra, es parte de un trabajo que hice en una investigación con alumnos en la Universidad Andrés Bello hace unos años atrás, que hicimos este recuento a partir de ubicar en Chile cuáles son los edificios que formaban la curatoría de Swinburne, Pedraza y Larrazábal, y vemos claramente que la representación de la zona centro-sur era justamente lo más protagónico de la muestra. Y lo interesante es cómo pasa esto, que son solamente datos, a un plano, ¿no? Y lo interesante es que eso es Chile, ¿no? El proyecto de Chile en miniatura, que implicó unas horas de construcción bastante importantes. O sea, todo el estanque formaba parte del mar de Chile, ¿no? Fue una construcción que implicó un importante desarrollo estructural, ¿no? Poder mantener un estanque en ese momento fue el estanque más grande que se había construido en Chile sin que se fisurara, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en línea roja aquí vemos todas las que son las líneas de trenes, que eran estas pequeñas miniaturas, ¿no?, que recorrían superpuesto al recorrido de los peatones. Todo alrededor, ¿no?, esta versión en miniatura de un Chile análogo se hacía a partir de un ferrocarril, como decir, con balación, que se podía tomar para vías más rápidas. Zona norte, zona centro, zona sur y Antártida aparecían representados en un ejercicio que es interesante como ver en un caso específico cómo pudo haberse logrado. Lo que tenemos aquí en el centro es Santiago. Esto es Santiago. Lo que tenemos en esta parte inferior, marcado con número 5, es el eje de la Alameda. Lo que está en número 1 es Santiago Centro. Lo que tenemos en número 7 es Maipú. O sea, Santiago empieza a dividirse, ¿no?, en sectores más bien escenográficos. Por ejemplo, todo el sector de Santiago Centro. Por ejemplo, ahí tenemos la Plaza de Armas en la esquina superior derecha. Estaba dentro de un sistema que teníamos el Palacio de Cristal, la Catedral, el Museo Histórico, la Municipal de Santiago, la Iglesia de Santo Domingo, el Mercado Central y el Museo de Arte Precolombino, en un esquema que, si lo llevamos al espacio real, ¿no?, del centro de Santiago, implicaba un proceso que es bastante interesante, como de dislocamiento, ¿no?, de la planta de la ciudad y algo que ocurre mismo con la Alameda. El eje Alameda es la Torre Entel, que estaba en el extremo, aparece en el número 1, aparecía aislada. La Alameda simplemente un surco, ¿no?, dentro de una ciudad que se empieza a leer así, una selección, un recorte que resulta interesante, porque dentro del proyecto en sí se estableció como una manera de complemento de la enseñanza de los niños, en ese momento niños de los colegios públicos en Chile, como parte, ¿no?, de una manera de entender el país. Por lo tanto, lo que veían los niños no era realmente una versión de Chile en miniatura, sino que era una versión análoga, en un recorte de episodios, en una tipología, como decir, un parque temático, que estas son todas fotos también del archivo de Jorge Swinburne, son fotos de la semana de inauguración. Todavía las especies arbustivas no están maduras, todavía no se cierra, ¿no?, el frente de árboles que se cerraba hacia la carretera, y aparecen ciertos elementos que son todavía en las ruinas que quedan de Chile en miniatura, se mantienen, que son los macizos de los Andes, la estación de Antártida, las Torres del Paine, etcétera, etcétera,
que fueron realizados entre estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, más bajo la dirección de Amayira Razal, más en algunos casos la prestación de servicios de escultores, sobre todo el macizo de las Torres del Paine, que era imposible no hacerlo de manera fidedigna. La Plaza de Armas se constituía, ¿no?, en una especie de collage que tenemos todo el casco, ¿no?, de edificios, pero al mismo tiempo vemos al fondo lo que es el edificio Santiago Centro, ¿no?, que es el edificio La Torre que está al final, Farellones que está al fondo, ¿no?, y que al costado, en el mismo plano, encontramos una representación de Vitacura, que es la única representación de vivienda que había en el modelo, y las distintas situaciones que ofrecía para los visitantes. El trabajo paisaje fue bastante notable, de generar un talud que protegiera al modelo, o sea, al parque respecto a la carretera, pero al mismo momento generaba esta contención visual para que se pudiera recorrer desde arriba, contemplar desde arriba el modelo, el tren, ¿no?, que es de circunvalación. Esta es la Torre del Paine. Aquí vemos justamente toda hacia el fondo vemos Chiloé, y en una disposición que empezaba a buscar una selección. Nosotros con estudiantes nos dimos cuenta que había un balneario en toda la propuesta, una visión productivista del país. El litoral es siempre productivo, tanto puertos como refinerías, o lo que en ese momento en el año 80 en dictadura era súper emblemático, ¿no?, que era la importancia de Magallanes como el lugar de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Los niños, y esas son fotos que el mismo Jorge Swinburne sacó ese día, son sus sobrinas las que aparecen acá, marcan algo que una relación que nos va a tener más en el proyecto. El proyecto nunca logra esta condición directa de los niños con las maquetas. Los niños son separados por una reja, de hecho que se ve detrás de estas jóvenes que están posando al lado de la catedral y el edificio de la Municipal de Santiago, y que mantienen una distancia. Estas son fotografías, por lo tanto, que solamente indican una condición ideal que nunca se cumple, en que los niños forman parte, ¿no?, de esta versión en miniatura, la aduana en Valparaíso, la iglesia de San Francisco, el Templo Bautista Maipú, que era el edificio más grande de toda la Mestra, el Bellas Artes, la Iglesia de La Serena y el Estadio Nacional, que generaron una reconstrucción ideal, ¿no?, de un Chile. Ahora bien, en términos de la generación de la planta, uno dice, ¿cuál es el proceso que se hizo? Es interesante porque es algo que está entre medio camino entre la anamorfosis, ¿no?, o sea, un proceso de formación, ¿no?, de una figura en una superficie, pero al mismo tiempo podríamos encontrar que se encuentra a la heterotopía tal como lo definía Foucault, ¿no?, o sea, una selección de un tiempo y un espacio paralelo, no podemos decir, ¿no?, a la realidad. Lo interesante es justamente cómo este parque, que estaba pensando niño, tuvo una labor dentro de un proyecto educativo y donde fue funcional, sobre todo en términos de exponer quizás uno de los últimos momentos, como decía, de un país que se volcaba sobre todo a una producción nacional donde la naturaleza se leía, no en términos de paisaje, sino sobre todo en términos productivos, y donde para mí una de las cosas más interesantes, que lo que perduró frente a la desaparición en la década del 2000 de este proyecto, fue justamente la excepción de este parque dentro de otros minimundos en el resto del planeta, que era la geografía. Esto no lo encontramos en el resto de los ejemplos, tanto en América o en Europa, sino que es una excepción y que hace justamente que a lo mejor una de las condiciones más propias que le dio esta oficina fue la que más perduró, la condición de paisaje que resulta en la descripción, la traducción en un modelo 1.25 de parte del territorio nacional. Muy bien, muchas gracias.